Muy buenas noches, amadísimos del Señor y amadísimos míos. Gracias por conectarse en esta noche a esta transmisión. Esperando que hayan tenido un bendecido viernes y una bendecida semana y que el próximo fin de semana que se avecina sea un fin de semana de bendición, siempre buscando al Señor. El día de hoy vamos a tratar el tema acerca de una fe que crece, una fe que madura, pero antes de ello vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por tu amor, tu misericordia, tu gracia para con cada uno de nosotros, Señor, de llevarnos y traernos hasta el día de hoy, Señor, conociéndote a ti, siendo salvos, con nuestras necesidades provistas, siendo sanos, liberados, restaurados y con la promesa de la vida eterna aquí en la tierra y por la eternidad también, Señor. Padre, te damos gracias porque tú eres un buen Padre, Señor, que tiene cuidado de nosotros, que está siempre al pendiente de nosotros, Padre. Y, Señor, en esta hora venimos pidiéndote que tu Espíritu Santo que nos guíe a toda verdad, que tu Espíritu Santo abra nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro entendimiento, Señor, pero por sobre todo nuestro corazón, para que tu palabra sea sembrada en cada uno de nosotros y produzca fruto, y fruto en abundancia, para gloria tuya y para bendición nuestra, Señor. Padre, toda idea errónea, toda idea equivocada que se esté oponiendo al conocimiento tuyo y a la obediencia a tu palabra y por ende a la vida abundante que tenemos en ti, Señor, que tu Espíritu Santo la derribe, la destruya, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús y en su lugar sea edificada tu bendita palabra, Padre. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Desde hace unos días en estos estudios hemos estado hablando de la fe. ¿Por qué razón? Porque la fe es un elemento importante de nuestra vida como creyentes. Dice la palabra que el justo por la fe vivirá. Y eso significa que por la fe vivirá todos los días de su vida, en todas las circunstancias y en todas las situaciones. Y cada uno de nosotros necesitamos aprender a vivir por la fe en todas las circunstancias de nuestra vida. La fe es algo que va creciendo en nosotros, no es algo instantáneo, no es algo que se da una vez y nada más, sino que la fe, de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios, es un proceso creciente que va de menos a más, pero que cada día, en la medida que vamos creciendo en nuestra fe, nuestra vida va siendo más plena, más abundante, más llena de bienestar, con más gozo, etc. Por ello es importante que aprendamos o reforcemos o reafirmemos o recordemos ciertos principios relacionados con la fe. Al principio hablé de que la fe tiene sus niveles de crecimiento. Alguien me preguntaba si tener fe en las promesas de Dios es malo. No, las promesas de Dios están ahí para que las creamos, pero también están los mandamientos para que los creamos y los obedezcamos. Y también está Dios para que le conozcamos y le obedezcamos. La fe va pasando a través del conocimiento de las promesas, de los mandamientos y del carácter de nuestro Padre, para llegar a ser una fe madura. De hecho, la palabra de Dios en el principio, la fe, la palabra de Dios nos enseña que en el principio de nuestra fe se basa en las promesas. La palabra de Dios, por ejemplo, en Mateo, capítulo 11, versículo 28 al 30, Jesús dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esa es una promesa. Pero luego dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Esto habla del siguiente nivel, que es la obediencia, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, y esto nos habla de una vida plena en bienestar. Por lo tanto, la fe va creciendo de las promesas a la obediencia, al conocimiento del Padre, para vivir en una vida de plenitud. Si solo creo en las promesas, mi fe es una fe, podríamos llamarle una fe infantil, una fe incipiente, una fe inicial.
y si no crezco y si no evoluciono de esa fe, voy a terminar convirtiéndome en un usador de Dios. Solo voy a usar a Dios para que Dios cumpla mis deseos, mis caprichos, para que Dios cumpla sus promesas en mí y nada más. Y algo todavía peor, me puede llevar a cometer errores que van a tener consecuencias muy serias en mi vida, como por ejemplo, cuando Abraham y Sara reciben la promesa de descendencia, pero ellos creen en la promesa y la impaciencia por el cumplimiento de la promesa resulta que los hace incurrir en el error de que Sara le da a Abraham como mujer a Agar su sierva para que ella concibiera y ese hijo fuera aparentemente de Sara, porque como Agar era su sierva, ese hijo le pertenecía a Sara aparentemente. Entonces ellos cometen ese error y resulta que ese error termina en varios problemas. Primero, cuando ya Agar está embarazada, entonces comienza a quererse enseñorear sobre Sara y a tener problemas con Sara. Y entonces Sara comienza a tomar acciones contra ella y Agar huye del campamento de Abraham antes de que Isaac naciera. Sin embargo, en el camino el Señor le dice, regresa y sométete a Sara. Pero posteriormente, ya una vez que nació Isaac, Sara se da cuenta que Ismael se burlaba de Isaac. Y entonces también se crea un problema entre Isaac e Ismael, pero también entre Sara, Agar y Abraham, hasta que finalmente Abraham manda a Agar fuera del campamento. Entonces tuvieron problemas derivados de que como ellos estaban creyendo en la promesa y la promesa no llegaba todavía, se impacientaron y entonces cometieron ese error. Nosotros podemos cometer el mismo error. Por ejemplo, alguien que pueda estar pensando en que o que puede estar creyendo a Dios por un carro y puede llegar a impacientarse de tal manera que en un momento determinado decida que reciba una provisión específica, una provisión especial para comprar un carro, para enganchar un carro, y lo engancha. Pero esa fue una provisión especial que no necesariamente era para enganchar el carro, pero por la impaciencia, por estar creyendo solamente en la promesa y no en el Dios de la promesa y no en la obediencia a la promesa, resulta que enganchan este carro, se endeudan y después viene el problema del mantenimiento del carro, de la gasolina, de las llantas, de las reparaciones y de todo lo demás. Y entonces lo que aparentaba ser una bendición de Dios se convierte en un problema. ¿Por qué? Porque si estamos confiando o creyendo solamente en las promesas de Dios, eso el diablo sabe lo que estamos esperando y el diablo nos puede poner una trampa para hacernos fallar o vacilar o dudar en nuestra fe, para cometer errores, para seguir atajos. El diablo es un especialista en sugerirnos atajos, como lo vemos claramente en la palabra de Dios cuando el diablo tienta a Jesús en el desierto. Le ofrece atajos para el cumplimiento de lo que Dios ya había dicho que iba a cumplir con él. Lo único es que Jesús no cayó en la tentación, pero muchas veces de nosotros, si nuestra fe está fundada en las promesas y solamente en las promesas del Señor, eso nos puede llevar a tomar una decisión equivocada, a tomar esos atajos que después se van a convertir en problemas para nosotros. El Señor no solo tiene promesas, el Señor también tiene mandamientos, y la fe implica también creer en los mandamientos, y esto nos lo enseña Deuteronomio capítulo 28, versículos del 1 al 2. Dice la palabra, en este momento la encontramos, dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy,
también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. También Mateo capítulo 6, versículo 33 nos dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, eso es, sus mandamientos, y todas estas cosas os serán añadidas. Pero si nuestra fe todavía no es madura, podemos cometer el error de enfocarnos solo en los mandamientos, y entonces vamos a tener como consecuencia que nos vamos a convertir en personas legalistas, juzgadoras, condenadoras de otras e incluso de nosotros mismos, y nuestra vida no va a caminar en bienestar. Hay gente que se enfoca solamente en los mandamientos, no se está enfocando en las promesas, y los mandamientos y las promesas van de la mano una de la otra para llevarnos a una plenitud de vida. Pero la plenitud de vida se fundamenta en el cumplimiento de los mandamientos y en el cumplimiento de las promesas, pero por sobre todo en el conocimiento del Señor. La verdadera fe, la fe madura, la fe que nos lleva a una vida plena, a una vida abundante, a una vida próspera, a una vida de bienestar, es cuando estamos confiando en el Señor, independientemente de las circunstancias, independientemente de si estamos viendo en ese momento el cumplimiento de las promesas o no, independientemente de si hemos cometido algún error, algún fracaso, etcétera, porque nuestra confianza está puesta plenamente en el Señor, y en el Señor que que dio las promesas, y en el Señor que pidió el cumplimiento de sus mandamientos, por un lado. Y cuando verdaderamente conocemos al Señor, y esto es importante, por eso nuestra fe debe evolucionar al Señor, al conocimiento del Señor. ¿Por qué razón? Porque si no conocemos al Señor, los mandamientos nos van a parecer algo difícil de cumplir, algo gravoso, algo tedioso, algo que quizá pensamos en el fondo de nuestro corazón que Dios lo estableció por capricho, o simplemente para impedirnos gozar de la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando verdaderamente conocemos a Dios, cuando verdaderamente conocemos al Padre, vamos a entender que los mandamientos de Dios son sus instrucciones amorosas para protegernos de todo mal, para protegernos de todo aquello que nos puede robar la vida abundante, la vida plena, la vida en bienestar que Él tiene para cada uno de nosotros. Cambia totalmente la perspectiva. Por eso nuestra fe debe evolucionar. Quienes solo creen en las promesas, cuando se trata de los mandamientos, comienzan a decir que eso es legalismo, porque están pensando que los mandamientos son el resultado de un Dios legalista que de lo único que se está ocupando es de arruinarnos la vida, y lo cual no es cierto. Por ello, nuestra fe debe evolucionar más allá de las promesas y más allá de la obediencia. Ambas cosas son necesarias. ¿Es necesario creer en las promesas? Sí. ¿Es necesario creer en los mandamientos? Sí. Pero también, y por sobre esas dos cosas, es necesario creer en el Dios que hizo las promesas y en el Dios que hizo los mandamientos. Por eso la palabra de Dios en Juan capítulo 17, versículo 3 nos dice que esta es la vida eterna. Y eso quiere decir, esta es la vida plena, la vida abundante, la vida en bienestar. Que te conozcan a ti, al Padre, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Por qué razón? Porque tanto las promesas como los mandamientos del Señor están fundados en el carácter de Dios, y el carácter de Dios trasciende las promesas y los mandamientos, por un lado. Por el otro lado, también la palabra de Dios nos enseña que para que alcancemos las promesas es necesaria la fe y la paciencia. Cuando nosotros tenemos una verdadera fe, la paciencia no nos cuesta. ¿Por qué? Porque en lo que estamos creyendo no es tanto en el cumplimiento de la promesa, sino estamos creyendo en aquel que hizo la promesa, y que no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, que Él lo ha dicho y Él lo hará en su momento. Es una certeza, una convicción de que Dios hará lo que ha dicho que hará en el momento preciso y en el momento
perfecto para la vida de cada uno de nosotros. Hay un dicho por ahí que dice que Dios nunca llega tarde, y eso es cierto. Dios siempre llega a tiempo. Dios siempre llega en el momento en el cual las cosas que Él va a hacer son hermosas, y esas cosas son hermosas en su tiempo, no en el nuestro. Si nosotros estamos creyendo solamente en las promesas, vamos a estar viviendo en el cronos, quiere decir en el tiempo humano, en el tiempo que vemos. En tanto que si creemos, si nuestra fe está fundada en el Padre, está fundada en el conocimiento de Dios, nuestra fe está en el kairos de Dios, en el tiempo perfecto de Dios, y sabemos que todas las cosas, mientras tanto, todas las cosas obran para bien de los que amamos a Dios. Aún la espera del cumplimiento de las promesas obran para bien de los que le amamos, porque esa espera produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, dice la palabra, y por la fe y la paciencia se heredan las promesas. Así que por ello es necesario, ustedes, antes de hacer la conclusión de esto, ustedes han visto personas, seguramente conocen personas, o tal vez le ha pasado la experiencia personal de que en algún momento ha estado creyendo en una promesa y ha creído en la promesa y la ha confesado, la ha dicho, la ha pensado, la tiene presente en sus oraciones todo el tiempo, la ora, y la promesa no se presenta. Y resulta ser que eso en algún momento nos puede llevar a la decepción, al desánimo, a la incredulidad, a la duda, y eso es precisamente lo que el diablo quiere. Pero si nosotros tenemos nuestra fe puesta en el Padre, no en el cumplimiento de la promesa, sino en el Padre, sabremos esperar el cumplimiento de ella en el tiempo perfecto y preciso del Señor, y mientras tanto aprovecharemos el tiempo para que todas las cosas que están sucediendo en nuestras vidas obren para bien de los que le amamos, es decir, para aquellos en los cuales el Espíritu Santo está trabajando para que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Entonces ya vimos acerca de la fe en las promesas, luego ya vimos la fe en los mandamientos, y ahora vamos a completar el cuadro de la fe madura, que es la fe en el Padre que nos ha dado las promesas y los mandamientos. En Gálatas capítulo 3, versículo 6, la palabra de Dios dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y déjeme decirle algo aquí importante, y esto es algo que usted y yo también debemos considerar, porque la palabra de Dios nos la enseña. La promesa de Dios a Abraham es que de él descenderían multitudes. Sin embargo, Abraham murió físicamente sin haber visto el cumplimiento de esas multitudes. Más bien, solo vio el cumplimiento de Isaac, del nacimiento de Isaac, de solo uno. Pero la promesa del Señor era de que la descendencia de Abraham sería como las estrellas de los cielos y como la arena del mar. Sin embargo, Abraham murió físicamente sin haber visto el cumplimiento de esa promesa plenamente. Pero la semilla del cumplimiento de esa promesa ya estaba hecha, ya estaba cumplida en Isaac, por una parte. Y por la otra parte, dice la palabra que Abraham no dudó. No puso su mirada en las circunstancias, sino que él puso su mirada en aquel que había hecho la promesa y le creyó a quien había hecho la promesa. De hecho, en Hebreos capítulo 11 hay un pasaje que no solo se refiere, que se puede referir a Abraham, pero también se puede referir a muchos otros que han estado en la misma situación de Abraham. Por ejemplo, dice en Hebreos 11:13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Aquí hay varias cosas que necesitamos entender de la fe. Primero,
Dice que conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, es decir, el 100% de lo prometido, sino mirándolo de lejos. Esta es la semilla de lo que Dios iba a cumplir posteriormente en plenitud. Y ellos murieron creyendo en que esa semilla iba a producir el cumplimiento total de la promesa que Dios les había dado. Y dice que además saludándolo, eso es agradeciéndolo, creyéndolo, agradeciéndolo, bendiciendo a Dios por ello y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y esto nos lleva a algo, mis amados hermanos. Aquí en la tierra vamos a tener vida plena, vida abundante, vida en bienestar. La podemos llegar a tener en la medida en la cual nuestra mente es transformada. Nuestra mente en la medida en que nuestra mente comienza a pensar como Dios piensa. Ahora bien, el cumplimiento pleno, el cumplimiento al 100% de todas las promesas que Dios nos da en su palabra se cumplirán en la eternidad, en nuestra patria celestial. Por eso dice acá en la palabra que ellos miraron de lejos, creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, es decir, solo estaban de paso hacia el cumplimiento del pleno de la promesa en la eternidad. Aquí en la vida nos puede ir bien, pero en la eternidad nos va a ir infinitamente bien, porque el cumplimiento pleno de todas las promesas del Señor se van a dar en la eternidad, cuando ya no haya más corrupción, más pecado, más dolor, más lágrimas, más nada de todo lo que es la consecuencia de la caída. Y esa es la esperanza a la cual nosotros nos atenemos y a lo que se refiere la definición de la fe en Hebreos capítulo 1, en Hebreos 11, versículo 1, dice: después la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Y qué es esa certeza de lo que esperamos? Es la certeza del cumplimiento de todas las promesas del Padre al 1000% en la eternidad. Vamos a verlas cumplidas acá en la tierra parcialmente, pero las vamos a ver cumplidas plenamente al 1000% en la eternidad. Y aparte de ello, no solo es la certeza de lo que se espera, sino la convicción de lo que no vemos. ¿Y qué es lo que no vemos? Lo que no vemos es a Dios. A Dios lo experimentamos de muchas formas, pero no lo vemos. Lo experimentamos en nuestro corazón, lo experimentamos por revelación, lo experimentamos por convicción, lo experimentamos por el gozo que Él pone, por la certeza que Él pone en nosotros, de muchas formas, pero difícilmente la mayoría de nosotros lo va a ver, lo va a experimentar totalmente. Esa es la convicción de lo que no vemos, es la convicción en Dios. No es la convicción en las promesas, no es la convicción en los mandamientos, es la convicción en Dios que nos lleva a creer la promesa y a obedecer los mandamientos. Y dice la palabra en Hebreos 11:2, notemos esto: porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. La fe en Dios es la fe que produce buen testimonio. Y veamos algunos ejemplos de esa fe. La fe no es perfección, la fe es la convicción en Dios. Veamos a un hombre, a David. David era un hombre que tenía una fe tremenda, aunque no era perfecto. David tomaba malas decisiones, David fracasaba en algunas cosas, David se equivocaba, etcétera, etcétera. Sin embargo, Dios dice de David: un varón conforme a mi corazón, que hará todo lo que yo le diga. Lo que Dios estaba viendo más que lo externo era el corazón de David, y eso nos lo enseña la palabra de Dios en 1 Samuel capítulo 15,
cuando va Samuel a ungir a David y la instrucción que Dios le da a Samuel es: no mires el parecer ni la estatura de la gente, no mires lo externo, sino mira el corazón, porque yo miro el corazón de la gente. La fe no es algo que está en la mente, la fe es algo que está en el corazón y que Dios lo ve, y por esa fe alcanzamos buen testimonio delante de Él. Y esa fe es el conocer verdaderamente a Dios, de tal manera que obedezcamos sus mandamientos y creamos en las promesas, aun cuando no veamos inmediatamente el cumplimiento de esas promesas. Pero no por ello nuestra fe va a decaer, no por ello vamos a dejar de creer en el Dios que hizo las promesas y de creerle a Dios. Recordemos que la fe no es creer en, es creerle a Dios, y creerle a Dios por todo lo que Él ha dicho en su palabra. Dice en Habacuc, y este pasaje lo hemos usado varias veces en estos días, Habacuc 3:17 al 19, dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no hayan vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Notemos lo que dice: Jehová el Señor es mi fortaleza. O sea, mi fortaleza no está dependiendo, lo que dice Habacuc aquí es: mi fortaleza no está dependiendo del conocimiento, de los dones, de la calidad de cristiano que soy, de cuánto voy a la iglesia, de cuánto leo la palabra, de cuánto oro. Mi fortaleza está en el Señor. El Señor es nuestra fortaleza, nuestra protección, nuestro castillo. El Señor es nuestra seguridad. El Señor es quien nos afirma. El Señor es el que nos hace andar en nuestras alturas, aun cuando en lo natural las cosas parezcan que no están bien. Eso fue lo que ese tipo de fe es la fe que Jesús manifestó cuando estaba en la barca, y cuando iba en la barca con sus discípulos y había una tormenta y Jesús estaba durmiendo y los discípulos estaban afligidos por la tormenta y lo despiertan. Jesús conocía a Dios. Jesús no tenía puesta su confianza en las circunstancias, ni en la barca, ni en la tormenta, ni en que se acabara el viento, ni nada. Jesús estaba creyéndole al Padre, y la promesa del Padre es que Él viviría hasta el momento en el cual entregaría su vida por nosotros en la cruz del Calvario. De la misma manera, David es otro buen ejemplo, y había comenzado a hablar de David y no seguí, pero ahora voy a retomar lo de David. David frente a Goliat. Cuando David se enfrenta a Goliat, David no se enfrenta a Goliat porque tenía la promesa de ser rey, o porque tenía capacidad de derrotar a osos o a leones, o porque tenía conocimiento de las promesas de Dios, o porque tenía conocimiento de la palabra de Dios. David se enfrenta a Goliat porque David estaba confiando en el Dios que lo había llamado, y eso es exactamente lo que encontramos en primera de Samuel, en el capítulo número 17, cuando David le responde a Goliat, y le dice en el versículo 40, 1 Samuel 17, 45 al 47, le dice: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré,
y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Si ustedes notan, en ninguna parte, en ningún momento de la respuesta de David a Goliat, y tampoco de la respuesta de David a Saúl o a cualquier otro que le hubiera podido criticar en algún momento, ninguna de las respuestas de David se basó en sí mismo, se basó en creer una promesa o se basó en obedecer un mandamiento, sino que se basó en el conocimiento que él tenía de nuestro Dios que es nuestro Padre. Por eso usted y yo necesitamos aplicarnos al conocimiento de Dios como nuestro Padre. Lo he dicho muchas veces, una cosa es que seamos hijos de Dios, la otra cosa es que vivamos como hijos de Dios. Una cosa es que el Padre sea nuestro Padre y otra cosa es que lo vivamos como nuestro Padre. Y vivir al Padre como nuestro Padre y vivir nosotros como hijos de Dios, eso implica el conocerle a Él, el conocer quién es Él, el conocer su corazón. Y notemos lo que dice, y esto nos lo dice Hebreos, capítulo 11, versículo 6. No se trata de conocer las promesas, se trata de conocerlo a Él. Hebreos capítulo número 11, versículo número 6. Este es hermoso. Dice, número 1 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La fe madura es buscar a Dios. La fe madura es buscar al Padre. Aparte de creer las promesas, que no está mal, aparte de obedecer los mandamientos, que es necesario, nuestra fe debe estar fundada en el buscar constantemente al Señor. ¿Por qué David era un varón conforme al corazón de Dios? Porque David lo buscaba de día y de noche. David en los salmos lo vemos. Dice que de mañana te buscaré y en las noches tú examinarás mi corazón, dice al Señor, por un lado. Por el otro lado, David escribió, como el siervo clama por las aguas en el desierto, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de ti. Y vemos en David vemos un constante anhelo del Señor. No vemos un constante anhelo por las promesas, no vemos un constante anhelo por las victorias, aunque las pide, etcétera, etcétera, etcétera. Y aún en sus oraciones no vemos las oraciones perfectas que muchos quisieran que aparecieran en la Biblia, sino que vemos oraciones que salen del corazón de David, aún en el dolor, en la tristeza, en la frustración, etc. Pero sin embargo, el corazón de David no dejaba de buscar al Señor de día y de noche. Es lo que Él nos dice, y eso es lo que usted y yo necesitamos desarrollar en nuestras vidas para tener una fe madura, una fe que se convierta. Miren, hay una diferencia, y le voy a decir esto. Hay una diferencia entre recibir el cumplimiento de una promesa y ser galardonado. Recibir el cumplimiento de una promesa es algo temporal, mas el galardón es algo temporal y algo específico sobre un área de nuestra vida. Mas el galardón se refiere a algo que abarca todas las áreas de nuestra vida y que es permanente aquí y en la eternidad. Y lo que la palabra de Dios nos está diciendo en Hebreos 11:6 es que el Señor es galardonador aquí en la eternidad de los que le buscan. Y en algunas otras versiones dice de los que diligentemente le buscan. La búsqueda del Señor debe ser algo intencional,
no es algo que debe depender de, hoy siento ganas de buscarlo, hoy no siento ganas de buscarlo, hoy siento ganas de obedecer, hoy no tengo ganas de obedecer, hoy tengo ganas de adorar, hoy no tengo ganas de adorar. No, no depende de eso, no depende de los sentimientos, no depende de nuestros estados mentales y emocionales, depende de una convicción en nuestro corazón, depende de una certeza en nuestro corazón y depende de una madurez en nuestro corazón, madurez hacia la cual necesitamos ir. Aquí no se trata de si voy a ser finalmente salvo o no, de si voy a pasar la eternidad con Cristo o no. Aquí se trata de lo que estamos hablando, de crecer en la fe y de madurar en la fe. Se trata de acercarnos cada día más a la vida abundante, a la vida plena, a la vida en bienestar que Dios quiere que usted y yo vivamos permanentemente desde ahora y para siempre. Recordemos que la palabra de Dios en Juan 10:10, Jesús dice: yo he venido para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. Necesitamos crecer en nuestra fe. Ya vimos que la fe nos es dada a todos como una semilla y una misma medida de fe para todos. Romanos 12:3 dice que no tengamos más alto concepto de nosotros mismos que el que debemos tener, sino que pensemos de nosotros mismos con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Es decir, Dios nos dio una medida de fe a cada uno y esa medida de fe es igual para unos que para otros. Ahora, esa fe se desarrolla. Esa fe se debe desarrollar. Dice la palabra en Mateo capítulo 13, versículo 31 al 32. Dice Jesús: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en su rama. Y recordemos que Jesús compara nuestra fe con una semilla de mostaza. Si tuviéramos fe como una semilla de mostaza, dice Jesús en una de sus enseñanzas, entonces la semilla de mostaza necesita crecer, desarrollarse, y eso es un proceso intencional. El sembrador, el agricultor, no tira la semilla y la deja ahí a ver qué sucede, sino que el sembrador, cuando siembra una semilla, prepara la tierra, que es el corazón, para que la semilla quede bien sembrada en la tierra, y después, posteriormente, la está regando, está limpiando los alrededores para quitar todo aquello que pudiera impedir que esa semilla vaya creciendo, la abona, la riega, la cuida, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros en cuanto a nuestra fe. En Romanos capítulo 10, versículo 17, dice la palabra que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero en el tiempo del idioma original, realmente lo que está significando es que la fe viene por el oír y 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 el oír continuamente la palabra de Dios, no solo escuchándola en prédica, sino leyéndola, meditándola, pensándola, guardándola, atesorándola en nuestro corazón, etcétera, hablándola, compartiéndola, etcétera. Eso hace crecer nuestra fe. ¿Por qué? Porque a través del crecimiento, del conocimiento de la palabra, de meditar en la palabra, vamos a tener la experiencia con Dios, con el Padre, y vamos a tener la revelación del Padre. Recordemos lo que dice la palabra en Jeremías capítulo 33, versículo 3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y por el otro lado, la palabra de Dios nos dice en Juan capítulo 16 que Dios nos dio el Espíritu Santo para recordarnos y para guiarnos a toda verdad. Y esa toda verdad significa al conocimiento de la palabra, al conocimiento de Dios, a la experiencia con Dios, a que conozcamos esas cosas profundas y secretas y escondidas que Dios tiene para aquellos que le buscan, para aquellos que caminan en intimidad con Él. Entonces, la vida del creyente se trata de una búsqueda continua de Dios, que es galardonador para aquellos que le buscan. Usted y yo necesitamos buscar de Dios. Hoy
desgraciadamente, como que nos hemos olvidado de este pasaje y de la importancia de este pasaje, y la oración es como la cenicienta de las actividades cristianas. Es a la que menos gente asiste, a la que menos le gusta a la gente, a la que todo el mundo le huye, etcétera, cuando debería ser lo fundamental, cuando debería ser lo más importante. ¿Por qué? Porque la oración es la búsqueda de Dios, es la búsqueda continua del Señor. No se trata de orar solo para pedir, se trata de orar buscando la presencia de Dios, de buscando esos tesoros escondidos, esos secretos muy guardados, esas cosas grandes y ocultas que no conocemos y que el Espíritu Santo nos las puede revelar a nuestro corazón, porque el Espíritu Santo conoce el corazón del Padre. Lo más importante, el cristianismo, y aunque es una definición incompleta, pero todo el mundo habla de que el cristianismo es relación, no religión. Pero también, desgraciadamente, aunque muchos decimos que el cristianismo es relación, no buscamos esa relación. Simplemente la damos por hecha, por establecida, y ahí se queda. Pero una relación necesita desarrollarse. Usted no conoce a su novio o a su novia solamente una vez, y hablan solo una vez, y después se casan y solo hablan una vez, sino que hay una búsqueda constante de relación, de crecer en la relación. De la misma manera lo necesitamos hacer con el Padre. Necesitamos una verdadera búsqueda del Señor, no solo para que nos conceda las peticiones que le hayamos hecho, sino para conocerle a Él. La función principal, primordial, esencial de la oración es conocerle a Él y conocer a Jesucristo. Y mediante esa comunión, dice la palabra, y se lo voy a demostrar en la palabra, en Primera de Timoteo, en el capítulo 4, versículo 6 y 7. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo... no, tampoco. Ahorita le digo qué versículo es. Primera es Filipenses, capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Ahí nos da, ahí tenemos la esencia de lo que es la oración, la esencia de lo que es la comunión con Dios. Dice la palabra: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En otras palabras, ¿qué es lo que nos está diciendo acerca de la oración este pasaje? Que la oración es para quitarnos del afán, que parte de la oración es la petición. ¿Para qué? Para quitarnos de encima aquellas cosas que nos están afanando, angustiando, preocupando y que no nos dejan tener una verdadera comunión e intimidad con el Señor. Entonces presentamos esas peticiones delante del Señor, creyendo que el Señor las escucha y creyendo que el Señor las va a resolver en su momento, en el momento perfecto, por eso dice que presentemos nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, es decir, con la certeza de que Él ya escuchó y con la certeza de que Él va a responder lo mejor para esa situación, de tal manera que nuestro corazón tenga paz, y ya con paz en nuestro corazón podamos perseverar en nuestros pensamientos en Cristo Jesús, en meditar la palabra, en pensar la palabra, en profundizar la palabra, en oír del Espíritu Santo lo que nos quiere enseñar de la palabra, de tal manera que conozcamos cada día más a Cristo. La verdadera fe es el conocimiento de Dios. La verdadera fe es la madurez en el conocimiento de Dios. Así que, mis amados hermanos, yo les invito para que permitamos que el Espíritu Santo cambie si tenemos algún concepto equivocado o incompleto o tergiversado acerca de la oración, que el Espíritu Santo quite toda fortaleza, todo argumento y toda altivez contraria al conocimiento de Dios y nos lleve al anhelo
produzca en nosotros el anhelo de buscar cada día más y más al Señor. No solo buscarlo de mañana, de noche, sino buscarlo continuamente. Por eso la palabra de Dios dice en 1 de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17 que oremos sin cesar. Y orar sin cesar significa tener comunión con el Señor sin cesar. Puedo estar trabajando, puedo estar haciendo ejercicio, puedo estar estudiando, puedo ir en el carro, puedo ir en el bus, puedo ir en cualquier lugar y tener mis pensamientos conectados con el Señor. Esa es la verdadera oración, y a eso es a lo que le invito y le exhorto, que sea nuestra oración continua con el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo transforme nuestro corazón hacia esa búsqueda de esa relación, pero de esa relación íntima, profunda, no una relación superficial. A veces es impresionante, pero conozco personas que tienen relaciones profundas con sus amigos, relaciones profundas con sus compañeros de trabajo, etcétera, pero cuando se trata de Dios, y son cristianos, y se trata de Dios, su relación es más bien una relación superficial. Y eso nos habla de dónde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Las prioridades de nuestro corazón determinan las prioridades de nuestro tiempo, y si nuestra prioridad es tener mejores relaciones con los amigos, con los compañeros de trabajo y no con Dios, ahí es donde está nuestro tesoro, no está en Dios. Y la palabra nos llama a que nuestro tesoro, nuestro centro, nuestra vida completa gire alrededor del Padre. Y si gira alrededor del Padre, usted y yo vamos a tener vidas plenas, vidas completas, vidas en bienestar, y esa es la enseñanza y la exhortación del día de hoy. Le animo a que cada día busquemos más de Dios, pero no busquemos solamente sus manos en sus promesas, en las peticiones, sino busquemos su corazón, conocerle a Él. Lo mejor que usted y yo podemos hacer en esta vida es conocerle a Él, porque de Él, porque conocerle a Él es tener vida eterna desde ya. Muy bien, mis amados, hemos llegado al final de esta enseñanza. Muchísimas gracias por haberse conectado. Muchísimas gracias por conectarse siempre a estas transmisiones. Les recuerdo que las tenemos lunes, miércoles y viernes a las 8 de la noche para edificar nuestra fe, para prepararnos como la novia que Cristo viene a traer en su pronta venida, y para también que podamos vivir vidas plenas, abundantes, de acuerdo a la voluntad de Dios, recordando que no todo el que le dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Y este es el objetivo de estas enseñanzas, que busquemos el reino de Dios, busquemos hacer la voluntad de Dios, para que vivamos en la plenitud del reino. También les recuerdo que tenemos un par de recursos adicionales para edificar su fe. Una es nuestra página de internet www.reyesysacerdotes.net, y la otra es nuestro canal de YouTube. Ambos enlaces están normalmente en nuestras transmisiones. El día de hoy no están, porque nuestra hermana Sonia, que es quien nos ayuda con ponernos los versículos y con ponernos estas informaciones en los comentarios de la transmisión, el día de hoy tuvo una intervención quirúrgica. Gracias a Dios salió bien, pero está en recuperación, por lo cual también les quiero pedir por favor sus oraciones a favor de ella, para que su restauración sea una restauración sobrenatural. Y lo que ella ha sembrado en nosotros para bendecir nuestras vidas con los versículos y con las informaciones, ella lo reciba ampliamente en sanidad y restauración sobrenatural. Muy bien, mis amados, vamos a terminar esta enseñanza con oración. Le voy a pedir que usted me acompañe, y recordándole nuestra próxima reunión el lunes a las 8 de la noche. Padre bendito, te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por la vida de cada uno de mis hermanos y de mis hermanas, Señor, y te pido, mi Dios todopoderoso, que esta palabra, Señor, por tu Espíritu Santo, sea guardada en el corazón y atesorada en el corazón de cada uno, Señor, y produzca fruto, y fruto en abundancia, para la gloria de tu nombre y para bendición de cada uno de nosotros, Padre.
Igualmente, Señor, en esta hora venimos delante de ti, al trono de tu gracia, para poner delante de ti a cada uno de nosotros y a los nuestros, Señor, pidiéndote, Padre, que tu Espíritu Santo obre en la vida de cada uno de nosotros en sanidad, restauración, liberación, afirmación, fortaleza, seguridad, consuelo, protección, Padre, y que aquellos de los nuestros que todavía, Señor, no están cerca de ti, tu Espíritu Santo, sea cual sea la circunstancia por la cual ellos están lejos, tu Espíritu Santo los acerque de nuevo a ti y ellos sean perfeccionados juntamente con nosotros, Señor, para tu pronta venida. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, y te damos a ti toda la gloria, la honra y la alabanza por esta enseñanza, por las respuestas a nuestras peticiones, Señor, y por tu amor infinito y eterno para con cada uno de nosotros, que no te cansas de enseñarnos las mismas cosas, Señor, para que cada día vayamos creciendo y fortaleciéndonos en ti y en el poder de tu fuerza para vivir esas vidas plenas y abundantes que tú tienes para cada uno, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta transmisión. Que el Señor les bendiga. Muchísimas gracias por conectarse y que tengan un bendecido fin de semana. Les envío un abrazo y, si Dios lo permite, nos volvemos a encontrar el próximo lunes a las 8 de la noche. Bendiciones.